El desbalance hacia el hemisferio cerebral izquierdo de la neocorteza cerebral es característico de las ideologías más predominantes del mundo. Estas ideologías seducen al sapiens y crecen en seguidores, y en realidad muchos desconocen que son adeptos. La religión con más seguidores en el mundo no es el cristianismo, el islam u otra. La religión más predominante es aquella de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda es una respuesta de adaptación al medio, al condicionamiento humano. Es un sendero lleno de adversidad y disonancia cognitiva. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Los zombies promedio creemos que el satanismo se trata de adorar a un señor con cuernos, escuchar heavy metal, vestir de negro, prender velas y drogarse en algún extraño ritual. Los ignorantes, que nos creemos dueños de la verdad, no tenemos ni idea de qué se trata. El satanismo es una ideología que se propaga como virus, como la enfermedad más contagiosa. Cada vez más son los adeptos. Existen miles de individuos que llevan crucifijos colgando de sus cuellos y son satanistas. Hordas de bípedos que participan en sinagogas religiosas, se arrodillan, participan en eucaristías y son adoradores de Satán. Satán viene del idioma hebreo y quiere decir el opositor. Esta es la raíz etimológica más aceptada. Satán también es otro nombre del planeta Saturno. Satán es retratado con cuernos, pezuñas y piernas de cabra, reflejando la naturaleza del planeta Saturno como el señor de Capricornio, de la constelación de Capricornio, la cabra. Como es con las religiones de más adeptos de la humanidad, se trata de una adaptación astrológica, de una alegoría astroteológica. La influencia de los astros en el Sapiens es indiscutible. Por ahora, solo menciono un par de datos. El color de Saturno es el negro. Saturno también es entendido como el Sol negro. De acuerdo a la doctora Kathy Burns, también conocido como el dios babilonio Molech. Esta referencia no alude al Sol negro de la SS, que está vinculada con Lucifer, símbolo muy diferente a Satanás. Algunos indican que Saturno también corresponde al primer chakra del sistema energético humano, Muladhara Chakra o chakra raíz. Es el vórtice energético básico, instintivo, físico y material del ser, aquel correspondiente al instinto de supervivencia y la manifestación matérica o corpórea. El número de la bestia es el número del hombre. La numerología nos indica que corresponde al materialismo, al ser imperfecto, al falso ser. La gematria concuerda con esto. Otro dato interesante que comento adicionalmente, el carbono 12, el átomo esencial de la vida orgánica conocida, primordial en la configuración de los cuerpos densos, se compone de 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Tal vez aquello orgánico, denso, tridimensional, tiene una inherente vinculación con el adversario, y solo al transmutarse hacia algo más etérico, trasciende esta asociación atómica satánica. Solo es una posibilidad de la que especulo. A continuación, los axiomas o leyes básicas del satanismo, ideología a la que yo estaba afiliado con la ilusa idea de que se trata de conocimiento. En realidad, se trata de una religión.
1. Identificación con el ego, la preservación del ser. 2. Relativismo moral. 3. Darwinismo social. 4. Eugenesia. Identificación con el ego. La preservación del ser egoico es la ley más elevada. La manifestación física o material del individuo es lo más importante. La supervivencia y el progreso del individuo son priorizados. El ego es entronizado. El principio fundamental del satanista es el enaltecimiento de la materia, materialismo, del cuerpo físico, de aquello que los 5 sentidos perciben. De acuerdo al satanismo, la conciencia cesa con la muerte del individuo. La muerte es el fin de todo. Relativismo moral. Cada quien determina lo que está bien o mal. Es potestad de cada individuo definir lo moral y lo inmoral. Es menester de preferencias, de caprichos, definir lo correcto y lo incorrecto. Cada individuo vendría a ser una suerte de su propio Dios. El hecho es que muchos más crímenes y abuso infantil se han cometido por fanáticos en nombre de Dios, Jesús y Mohammed, de los que jamás se han cometido en nombre de Satán. A mucha gente no le gusta esta afirmación, pero muy pocos pueden argumentar en su contra. Darwinismo social. Los seres humanos somos solo otro animal. No hay diferencias entre otras especies del reino animal. Por ende, aplican las teorías darwinistas en un ámbito social, en la especie. La supervivencia del más apto en un entorno social. Debemos ser los más fuertes, los más aptos, aplastar a la competencia. El mundo está lleno de competencia y cualquier impedimento al progreso individual debe ser aplacado. De acuerdo al satanismo, somos seres iguales a los animales, no existen diferencias, por ende, no debemos acallar el instinto animal. Eugenesia. La eugenesia es racismo físico e ideológico, predominancia o mejora de ciertos rasgos del ADN e ideologías. Viene del griego eu, que quiere decir buenos, y genos, genes o generar. Pregona la erradicación de etnias para purificar la especie. La misantropía no es propiamente una ley del satanismo, pero ciertamente es muy practicada por los satanistas. Es el desprecio por la humanidad, odio por la especie. Viene de las palabras en griego misos, que es odio, y antropos, que es hombre o humanidad. No se necesita formar parte de un sindicato o grupo organizado para ser un satanista ateístico. Por ello, hay tantos bípedos satanistas en el mundo que se adhieren a uno o más de los axiomas mencionados, ignorándolo. Instituciones como la Iglesia de Satán, instaurada formalmente por Anton LaVey en la década de los 60, se inscriben en este grupo satanista ateístico, en el cual Satán es un símbolo, no una entidad. Satán, para nosotros, no es un dios, ni tampoco un ser pensante, sino simplemente una imagen simbólica de la fuerza que controla y mantiene el equilibrio de todo el universo. Vivir como satanista quiere decir entonces vivir según las reglas de la naturaleza, buscando satisfacción material, emocional e intelectual. El satanismo no impulsa la confrontación o a hacer daño a cualquier ser que se te cruza. Básicamente, entrona el yo, el ego, el falso ser. Prioriza tu superación, tu camino, tu billetera. Allá otros, mientras no te obstruyan o piensen diferente a ti. Si alguien te molesta, te limita o está en tu camino, acaba con él.
El satanismo impulsa el individualismo, venganza, egoísmo y materialismo. Es una religión. Sí lo es. Me costó, pero tuve que aceptarlo. Pregona el dominio y el poder. Religión es un sistema de creencias o axiomas que se aplican y reaplican, sea para restringir al ser o para asociarlo con otros. Etimológicamente, viene del latín religare. Re, prefijo de repetición. Ligare, sujetar o atar. También puede ser enlazar o asociar. Satanismo es religión, no es filosofía. El satanismo teístico existe. Es un grupo incomparablemente más reducido, que sí concibe y venera a Satanás como una entidad, una deidad. Un ejemplo es el templo de Set, que se derivó de la iglesia de Satán. Es una sociedad oculta que es mayoritariamente satanista teística. El satanismo existe en todos los estratos, en todas las profesiones, en todos los continentes, y es muy frecuente en posiciones de poder e influencia. Es una de las religiones más antiguas del mundo. La adoración del carnero remonta al antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia. El satanismo no necesita de sinagogas, símbolos, ni siquiera de seguidores que se adhieran conscientemente a sus axiomas. Para la mayoría de zombies, está solapado. Por ello hay tantos bípedos que son satanistas y juran ser seres de bien. Pero también hay quienes se adhieren a sus axiomas conscientemente, bajo la idea de que se trata de conocimiento, como yo solía hacerlo. En realidad, son peones prescindibles, títeres del culto oscuro, felices con su trozo de pastel, no muy diferentes a los bípedos fieles al sistema y a la religión institucionalizada. Satán es un símbolo, una fuerza generativa, no un señor con cuernos. Asimismo, es la larva del mal que vive en el falso ser, en el ego, llamada por algunos como el guardián del umbral. Satán no es Lucifer. Pueden haber quienes así lo interpretan, pero Lucifer, etimológicamente, se define como el portador de la luz. Viene del latín lux, que es luz, y ferre, que es portador. Es del planeta Venus. Venus, Lucifer, es un concepto dual. Es la estrella de la mañana. Anuncia al sol, la luz del nacimiento y el conocimiento. Venus también es la estrella del atardecer. Aparece en el cielo al bajar el sol, con la oscuridad. Por ende, un luciferiano puede ser de luz o de oscuridad. El luciferiano de la oscuridad puede ser asociado con el satanismo. Son los psicópatas al tope de la pirámide. Los rituales de sangre no son prácticas de la iglesia de Satán y satanistas promedio, pero sí lo son de la élite de luciferianos oscuros, que son sumamente rituales. El satanismo se trata de una religión, la religión del camino de la mano izquierda, pues virtúa el avance y la preservación del ser egoico, glorificación del poder. La izquierda, asociada con el hemisferio cerebral izquierdo, por ende, al complejo reptiliano, a la negación del componente emocional, de la empatía. El satanismo resulta muy tentador para los jóvenes que reconocen la decepción de las religiones tradicionales, la hipocresía, la falsedad y el dogma. Pero está lejos del conocimiento. Se trata de otra religión, la religión del adversario, del dominado y el dominador, del odio y del miedo. El pentagrama. Este es un símbolo ocultista muy antiguo y no vamos a analizar a fondo sus elementos. El simbolismo es un punto que jamás se debe tomar a la ligera. Requiere de arduo análisis y consideración.
pues es utilizado en cientos de instancias de manera subversiva. En esta ocasión, solo presento lo esencial para entender su asociación al tema. Las puntas de la estrella hacen referencia a los 4 elementos, las 4 inteligencias alquímicas: tierra, agua, aire y fuego, más la quinta esencia. Cada punto tiene correspondencias esotéricas profundas. Lo fundamental, la quinta esencia, es el espíritu. El espíritu se sitúa en la cabeza, es la unidad, lo más importante. Las siglas son el nombre de Dios en hebreo, más un carácter que humaniza a Dios: Yeshua. El pentagrama invertido es utilizado en los emblemas satánicos. Ubica el espíritu hacia abajo y la dualidad o los 2 cuernos del carnero a la cabeza. Enaltece el materialismo. El conocido gesto de la mano, con los 3 dedos apuntando hacia arriba, hace referencia a las 3 puntas del pentagrama. Cuando son 2 dedos hacia arriba, es el pentagrama invertido. El carnero, o Baphomet, es un símbolo de fertilidad, de conocimiento, de fuerza. Las letras inscritas en la circunferencia exterior son Leviatán, hebreo para la bestia. El solipsismo es una ideología podrida a la que se suscriben miles de ignorantes y perezosos. Indica que no existe tal cosa como la verdad o el conocimiento. Viene del latín solus, que quiere decir solo. El solipsista cree que su mente es la única existencia de la que se tiene certeza. Nada físico o ningún conocimiento externo fuera de la mente del solipsista puede ser considerado como verdad. Existen algunas ramas del solipsismo, pero a continuación comparto la idea fundamental que es asimilada en diferentes rangos. Todo es relativo y cada ser es dueño de su verdad. No existe la verdad absoluta. Por ende, se instaura el relativismo moral, al igual que en el satanismo. Cabe mencionar que el satanismo no es solipsismo. De hecho, en sus escrituras del satanismo advierte sobre esta ideología tan alejada del conocimiento. Varios niveles de solipsismo se encuentran entre los entes que habitamos en las urbes. Desde quienes se creen dueños de su verdad y que cada quien tiene su verdad, hasta quienes niegan la existencia de cualquier conocimiento o mente que no sea la suya. El solipsismo es un nefasto parásito destructor de la conciencia, propio de seres que quieren negar la correspondencia universal, la interconexión que existe entre toda la creación. También es propio de muchos que se adhieren al egoísmo y divisionismo, seres que creen que tienen su ley y son imperatores de lo que está bien y lo que está mal. El solipsismo pertenece al camino de la mano izquierda. No es satanismo, pero infecta a muchos, incluso a algunos pseudo-satanistas. Niega la verdad y genera divisionismo. Instaura el relativismo moral. Es más sutil y menos hostil que el satanismo al infectar a millones de bípedos que están atrapados en el falso ser, que tienen una falsa moral. Al culto de la oscuridad le conviene el desbalance cerebral en la humanidad. Quieren que el mundo esté lleno de satanistas y solipsistas, así como individuos que están al otro lado del desbalanceo cerebral, deterministas, crédulos que virtúan la fe ciega, fundamentalistas religiosos o New Agers que solo viven en el arco iris. La élite oscura se compone de adoradores del Sol Negro, o Saturno. Son saturninos o satanistas. También se les conoce
como luciferianos de la oscuridad o seguidores de la religión antigua. Esto no quiere decir que exista una entidad a la que adoren. Esto es posible, pero no es el punto. Lo importante es el símbolo, la fuerza generativa a la que se suscriben. Utilizan a grupos satanistas organizados como peones para avanzar con sus nefastos objetivos. Asimismo, se valen de las hordas de zombies que componen a la humanidad, que somos satanistas sin siquiera saberlo, para que pregonemos la ideología del dominio, de la esclavitud, del miedo. Ideología que mantiene a estos seres oscuros en la cúspide de la pirámide.